Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. El escritor del libro de Proverbios habla en otro versículo, en Proverbios capítulo 18, versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Todo cristiano que esté dispuesto a entrar en el proceso de Dios tiene que empezar a entender que una herramienta indispensable en la vida del cristiano se llama el quebrantamiento. No puede haber un verdadero cristianismo si no hay quebrantamiento. El mismo Jesús fue quebrantado. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Esa parte a mí me tocó mucho cuando en la canción Dios le dice al que le pide que obre en él, no me gustas. Y hay algo que los cristianos debemos entender, y es que nosotros, como estamos y como somos, no le gustamos a Dios. Dios nos ama, pero no le gustamos. No le podemos gustar a un Dios que es santo, 3 veces santo, si nosotros somos pecadores. No le podemos gustar a Dios si nosotros hablamos más de la cuenta. No le podemos gustar a Dios si nosotros somos arrogantes, prepotentes, si en nosotros hay muchas cosas que a Dios le desagradan. Tú no le gustas a Dios. Yo no le gusto a Dios de la manera como vivo. Por eso es que Dios en el proceso comienza a transformar para moldearnos a su manera, a su modo. Nuestra meta final es parecernos a Cristo. El día que nosotros podamos decir que le gustamos totalmente a Dios es cuando nos parezcamos a Cristo. Ahora, Él nos ama por encima de todo. Él nos ama porque su amor es inmenso. Pero hay cosas en nosotros que no le gustan a Él. Y es por eso que Él comienza ese proceso. Y ese proceso tiene que ver con el quebrantamiento. Amado hermano, Dios te va a quebrantar. Y Dios te va a quebrantar porque incluso la palabra quebrantamiento habla de golpear con violencia hasta quebrar. Y Dios tiene que quebrar muchas cosas en nosotros. Y precisamente acá Salomón habla, el escritor del libro de Proverbios habla y dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que toda caída, para llegar a hacer una caída, primero debió haber uno estado en lo alto. Y es allí donde la Biblia dice, cual que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando una persona comienza a mirarse como que todo lo que ha construido lo ha conseguido por sus propios esfuerzos, está empezando su camino hacia la derrota. Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Algo interesante acá que quiero que tengamos en cuenta es que ese enemigo oculto llamado orgullo que hay dentro de nosotros, muchas veces ni siquiera lo podemos identificar. El orgullo tiene muchas máscaras. Y el orgullo es el medio, el instrumento que utiliza el enemigo para nuestra caída. Una vez escuché a un pastor decir, nunca nos pareceremos tanto a Dios, nunca nos pareceremos tanto a Él como cuando perdonamos.
Pero también decía, nunca un hombre se parecerá tanto a Jesús como cuando es humilde. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Un cristiano jamás se parecerá tanto a Dios como cuando es humilde. La Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. En fin, y habla de que él no respondió con los mismos insultos. Él antes fue humilde, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también el pastor decía, nunca nos parecemos tanto a Satanás o al diablo como cuando somos orgullosos. Y cuando yo escuché esa palabra, yo dije, wow, es toda una realidad. El orgullo es lo que más parecido nos hace a Satanás. Así como la humildad es lo que más parecido nos hace a Jesús. ¿Y por qué les puedo decir que nunca nos pareceremos tanto al diablo como cuando somos arrogantes, orgullosos? Porque precisamente la Biblia dice que el enemigo, Satanás, compartía lugar en el cielo. La Biblia dice que él fue creado como un ángel bello, hermoso, y su corazón se llenó de vanidad y permitió que el orgullo llegara a su vida. Y cuando comenzó a llenarse de orgullo, de altivez, entonces, ¿qué sucedió? Dijo, no, yo también puedo ser como Dios. Yo también puedo estar sentado a la diestra del Padre. Eso de que a mí me estén mandando, de que me tengan de aquí para allá, no, yo también puedo ser uno de ellos. Y dice la Biblia que su corazón se llenó de arrogancia. Y esa arrogancia fue la que le costó el cielo. De hecho, la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y eso fue lo que sucedió con el diablo. Él fue destituido del cielo por arrogante, porque permitió que su corazón se llenara, porque permitió que en su corazón naciera el orgullo, porque el orgullo nació fue en Satanás. El orgullo nació en Satanás. Entonces, él estaba en el cielo, él tenía todas las bendiciones de Dios. Era, por decirlo así, que el primer ángel en mando era el enemigo allá en el cielo. Cuando era Luzbel, era el ángel después de Dios, era el que tenía el mando. Y sin embargo, su corazón se llenó de orgullo y el orgullo le costó la caída. Nunca nos pareceremos tanto a Satanás como cuando somos orgullosos. Entonces, antes del quebrantamiento, dice Proverbios 18:12, se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Duele, pero es la verdad. El orgullo es un enemigo oculto que a mí como pastor y como cristiano es algo que todo el tiempo tengo que estarme cuestionando. Porque el orgullo no es algo que se pueda evitar. El orgullo es algo que se tiene que enfrentar. Yo no puedo evitar el orgullo, lo que sí tengo es que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre va a estar atacando mi vida. De hecho, los cristianos a veces entramos en ciertos orgullos que son disfraces o máscaras. De hecho, ya te acabo de decir, el orgullo tiene multitudinarias máscaras. Y eso es lo terrible que hace que uno no lo pueda identificar. Una persona orgullosa muchas veces ni siquiera se da cuenta que es orgullosa. Y nosotros como cristianos tendríamos muchas veces que cuestionarnos cuál es nuestra manera de reaccionar frente a situaciones que nos ponen en evidencia y muchas veces no nos damos cuenta. Nos cueste aceptarlo o no, Dios está interesado en acabar con nuestro orgullo. De hecho, si en tu corazón hay orgullo, te voy a decir algo que te va a sorprender. Si en tu corazón hay orgullo, prepárate. Porque el instrumento de Dios llamado quebrantamiento va a empezar. Y hablamos de que el quebrantamiento es golpear con violencia hasta quebrar algo. Y tú y yo no le gustamos a Dios si en nosotros hay orgullo. Dios tiene que sacar ese orgullo que nos hace semejantes al diablo, al enemigo, para colocar la humildad, que fue lo más representativo de Jesús. Así que prepárate, porque hay gente que dice, prefiero estar muerta que sencilla. Pues si no estás dispuesto a ser sencillo delante de Dios, vas a estar muerto. Hay gente que dice, es que pasarán por encima de mi cadáver. Pues si Dios tiene que permitir que pasen por encima de tu cadáver, lo va a hacer.
Hay gente que dice, no, es que yo tengo mi orgullo. Pues si tú tienes tu orgullo, Dios va a empezar un proceso hasta acabar con ese orgullo. Y mucha gente dice, no, él no es hijo de más madre que yo. O él no es hijo de más mejor padre que yo. Por lo tanto, a mí nadie me pasa por encima. Pues si tú eres una persona orgullosa y si yo soy una persona orgullosa como pastor que soy, hay una buena noticia en medio de todo el proceso y es que preparémonos. Porque Dios va a tener que pasar por encima de nosotros hasta que nos despoje de eso. Porque así no le gustamos. Porque está claro cuando la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos y al humilde lo tiene en su mano. O sea, Dios no está buscando corazones orgullosos. Dios está buscando corazones humildes. Y por eso tú y yo debemos entender que Dios usa el quebrantamiento como un instrumento para tratar con nosotros, perfeccionarnos y moldearnos. Dice la Biblia, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Eso lo dice Salmo 93. Cuando dice, vuelves al hombre, está diciendo que aún en contra de la voluntad del hombre, Él lo hace volver. Es como si dijera, Dios te va a agarrar del cuello y te va a traer hasta quebrantarte. Porque Dios está interesado en moldearnos. Dios está interesado en transformarnos. Ahora, el quebrantamiento es necesario para que usted y yo dejemos de ser orgullosos. Hay mucha gente que incluso es orgullosa y se considera humilde. No sé si tú te has dado cuenta. No sé si tú te has dado cuenta de que hay muchas personas que dicen, no, yo le doy gracias a Dios porque yo soy humilde. O hay gente que dice, no, es que yo soy humilde gracias a Dios. Pues yo te voy a decir, cuando una persona dice que es humilde, está mostrando la evidencia de orgullo en su corazón. Si yo digo, yo le doy gracias a Dios porque soy humilde, no hay humildad en mi corazón. No hay humildad. Una persona humilde no hace alarde de su humildad. La Biblia dice que nosotros debemos procurar ser como Jesús, que siendo Dios, dice, se despojó a sí mismo. O sea, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre. Jesús nos está enseñando el mayor acto de humildad, que es tomar todos sus títulos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Señor de la creación, como el Verbo que actúa en el principio de la creación. A Él no le importó todos esos títulos ni las posiciones que tenía, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo más bajo, naciendo en un pesebre. Eso es humildad. Despojarnos de nuestros títulos. Hoy en día las iglesias están llenas de hombres y mujeres con títulos. Yo de pronto soy fuerte en esto. Yo no estoy en contra de los grandes ministros de Dios, no. Pero una cosa sí debo decir, y es que yo como pastor, aún el título de pastor, de él tengo que despojarme en algunos momentos. Y si me toca untarme y oler a pueblo, tengo que hacerlo. Hoy en día hay muchos que se molestan porque no le dan los títulos que tienen. Y Jesús tenía todos los títulos que pudiese tener y Él se despojó de ellos. Y la Biblia dice que nosotros debemos aprender de Jesús. Nos presentamos con una arrogancia, una prepotencia diciendo yo soy esto y yo soy esto y yo soy esto. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que nosotros debemos procurar ser igual a Dios, a Jesús, que aún siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo, haciéndose obediente hasta la muerte. El orgullo puede estar en cualquier parte, en líderes, en ministros, en mí como pastor, muchos. Y es mi deber luchar. Si yo no lucho contra mi orgullo, contra el orgullo que hay en mí, me debo preparar porque va a ser Dios el que va a tratar con él. Y cuando es Dios el que trata con él, la cosa está muy difícil, porque Dios nos va a quebrantar. El quebrantamiento es el instrumento que Dios utiliza para que el hombre se vuelva a Dios.
Ahora, Salmos capítulo 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo puedo ser una persona orgullosa y no saberlo. Yo puedo ser el líder de la alabanza y en mí hay un orgullo que yo no creo que lo haya. Yo puedo ser el predicador, el conferencista, yo puedo ser el esposo, tú puedes ser la esposa y de pronto tomas actitudes que tú crees que son la más normal, pero no. Hay un orgullo que maneja todos tus movimientos. Entonces este llamado es para que le pidas a Dios, o le pidamos a Dios, porque yo estoy en ese proceso también, de que comience a sacar todo el orgullo de nosotros. Nunca nos pareceremos tanto a Jesús cuando somos humildes. Nunca nos pareceremos tanto al enemigo como cuando somos orgullosos. Si usted quiere parecerse a Jesús y si yo quiero parecerme a Jesús, mi meta es trabajar en pro de la humildad. Si no me interesa, si no me interesa ser como Jesús, el orgullo es el mejor camino. Pero recuerda que al altivo Dios lo mira de lejos, al humilde lo tiene en su mano. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. Se necesita tanta humildad para reconocer nuestros errores. Se necesita tanta humildad para pedir perdón. Se necesita tanta humildad para servir al Señor. Los títulos no nos llevan al cielo. Los ministerios no nos llevan al cielo. Al cielo nos llevan la humildad como producto de haber tenido un nuevo nacimiento.